Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, Mariela Costa, terapeuta en medicina tradicional china, coach ontológica y terapeuta en Reiki. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy de la actualidad, pero muy pertinente, que es el impacto de las emociones en nuestra salud. Así es, aunque no lo creamos, todo lo que sentimos por dentro se va somatizando y se va transformando de una u otra manera en sensaciones y el cuerpo va manifestando de ciertas maneras. Para iniciar vamos a hablar sobre un caso que fue muy sonante y que ha sido muy documentado, que es el caso de Laura Jones. En el año 2018 fue un estudio de caso que fue documentado por el Journal of Behavioral Medicine, donde era el caso de Laura, que era una ejecutiva de 42 años que residía en Boston. Empezó a experimentar una cierta de síntomas de estrés crónico y empezó a desarrollar a raíz de esto unas enfermedades autoinmunes. Ella comenta que durante 5 años, lo que fue de 2012 a 2017, tuvo un ritmo de trabajo extremadamente intenso, acumuló más de 70 horas semanales. 70 horas semanales de trabajo, demasiado. Mientras atravesaba al mismo tiempo y en paralelo con un divorcio súper complicado. Su estrategia de afrontamiento consistía en que en enterrar todas las emociones, no pasa nada, me ocupo y eso pues ayuda a que no esté como que presente, pero el cuerpo siempre va dando las alarmas y bueno, ella lo hizo de esa manera. Empezó a manifestar ciertos síntomas físicos como los dolores musculares, fatigas crónicas, problemas digestivos e insomnio. En el 2016 fue diagnosticada con lupus eritematoso sistemático, que es una enfermedad autoinmune. Los médicos documentaron que identificaron una clara correlación entre los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y la severidad de sus síntomas. Cuando fue diagnosticada, pues al darse cuenta de que la raíz o digamos el origen de todos estos síntomas que tenían se debían al estrés extremo y acumulado que tenía, empezaron a realizar una serie de seguimientos con especialistas que incluían un reumatólogo, un psicólogo especializado en el manejo de estrés y un instructor de mindfulness. Después de 18 meses de terapia, año y medio, y un cambio de estilo de vida, pues esta enfermedad pudo mantenerse como decimos por ahí a raya. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque realmente, y pienso que es un caso que se da muy, muy, muy seguido, no solamente en esta clase de trabajo donde son personas que por el grado de responsabilidad mantienen una serie de estrés por los compromisos que deben realizar y por la importancia de sus labores, pero también ocurre en todos lados con horarios extensos de labores, así como poco descanso o de pronto encargarse, o la gente que trabaja tiene 2 trabajos. Por eso es la pertinencia de este tema, el impacto de las emociones en nuestra salud. Bueno, bienvenida señora Mariela. Muchas gracias. Bueno, empezamos. ¿Cómo es este tema de que lo que sentimos se va manifestando en el cuerpo? O sea, mucha gente dice como que, estoy hecho un rollo, la cabeza me tiene de cierta manera, pero ¿en qué manera ya empiezan como que todos estos temas a influir o a somatizarse en lo que son de pronto síntomas en el cuerpo? Toda enfermedad tiene un origen en un desequilibrio que se da entre las emociones que sentimos y el estado de nuestros órganos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a enfocarnos en los postulados de la medicina tradicional china. Los autores de esta digamos tendencia de sanación se orientan en un sentido de que todo aquello que nosotros manifestamos como enfermedad no es más que digamos, ya es como la fase, cuando lo sentimos la enfermedad, ya es la fase final Okay. de un proceso de desequilibrio
que comienza con la parte energética, porque nosotros somos energía, ¿ya? Entonces la manifestación física ya es como la parte esa que nos está pellizcando, oye, ¿qué estás haciendo? Mira, y se manifiesta en cualquier órgano, ya, puede ser como lo decías tú en el caso ilustrativo, a nivel, por ejemplo, digestivo, ya. Correcto. Entonces comienzan a darse todos estos desórdenes, cólicos, reflujo, gastritis, vómitos, pero entonces la persona cree que es por lo que come y realmente no es por lo que come, es por lo que está sintiendo. Ok. Es muy común que en el día a día los afanes que tenemos porque levantarnos, llegar a un compromiso, al trabajo y demás, se den casos tan casi que cotidianos como por ejemplo uno va conduciendo y alguien hace una mala maniobra y ahí entonces ya uno se molesta. ¿Y qué pasa en ese momento cuando la persona va de pronto ya con mentalizado en que tiene que llegar al trabajo y de repente esa disputa de alguien se atravesó o alguien se pasó? ¿Qué pasa en ese momento del cuerpo? ¿Qué siente el cuerpo y cómo lo manifiesta? Bueno, esos son eventos, ¿verdad?, que impactan de repente a la persona. Y la persona, de acuerdo a su madurez y a su manejo de las emociones, va a tener una reacción. Una reacción que puede ser molestarse, ponerse agresivo, ponerse a atacar a la persona que provocó eso, o hacer un ejercicio rápido interior de espera esto, porque pasó, vamos a serenarnos y vamos a mirar cómo resolver esto, ya. Entonces, de acuerdo a la actitud que la persona asume ante el evento, así va a dar una respuesta, porque no es reaccionar, es dar una respuesta. Ok, perfecto, claro. ¿Es verdad eso que dicen que cuando uno se guarda las emociones uno se puede enfermar? O sea, ¿qué tan real es y cómo funciona eso? Sí, claro, o sea, las emociones hay que exteriorizarlas, hay que botarlas, manifestarlas, porque si una persona, tú tienes en tu casa una bodega y comienzas a guardar cosas, ahí llega un momento en que la bodega se te llena y ya no tienes dónde meter más y comienzas a embutir, igual pasa con las emociones. Entonces, cuando comenzamos a guardar emociones, a suprimir ese sentir, que por lo general son, porque nunca guardamos las emociones positivas, sino por lo general se tiende a guardar las negativas. Entonces, claro, cuando eso sucede, comienzan a ver las afecciones del hígado. Por ejemplo, ante una rabia reprimida, ya el hígado se comienza a sentir incómodo, ya el proceso natural del hígado se afecta. Perfecto. Bueno, pero ¿cuáles son esas señales? O sea, ¿cuándo pasa de ser de pronto una molestia pasajera o algo que nos sucede, pues nos incomodó y como que, sí, como que nos dañó un poquito como que de energía en ese momento y demás, y hasta a veces pasa el tiempo y uno está como en un estado como de alerta y uno no sabe por qué y uno empieza a echar para atrás y como que, me molesté porque pasó esto? Pero ya en qué momento ya es un tema como de poner alarma y por eso como que, ojo, no estás gestionando bien tus emociones. Ya cuando pasa a ser como que un caso de pronto de poner la lupa y tener más cuidado. Bueno, cuando la persona no hace el buen manejo de las emociones, por ejemplo, ahorita mencionabas el tema de reprimirlas, ya, por un lado, o de expresarlas, ya. Entonces, pero expresarlas ya, digamos, pasando a la raya de la normalidad, porque todas las emociones son buenas, sean alegría, sean tristeza, sean miedos, o sean, digámoslo así, responsabilidad. Todas son las emociones son buenas. Okay. El problema está en cómo nosotros las manejamos y las gestionamos. Por ejemplo, si nosotros dejamos instalar el miedo en nuestras vidas, el miedo va a ser el que va a direccionar nuestras acciones. El miedo es necesario porque si el miedo no existiera, óyeme, todo el mundo andaría quemado, accidentado, ya. El miedo tiene, digamos, en nuestra... tiene una medida en nuestra vida que nos frena ante circunstancias, alerta, claro. Exacto, porque el peligro. Exacto, la alerta es una de
virtudes del riñón. Mira, y ahí es donde se aposenta el miedo, en el riñón. ¿Qué pasa cuando una persona siente un miedo extremo? ¿O dónde es que siente la sensación? En la parte baja de la espalda. En el riñón se genera la adrenalina esa así inesperada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros dejamos que el miedo, como te dije ahorita, aparezca, afrontamos la situación, se soluciona, ya, hasta ahí. Chao miedo, gracias por haber estado ahí, porque me has aportado algo bueno. Pero cuando dejamos que se instale y siempre él se convierta en el dominante de nuestra vida, de nuestras decisiones, ahí ya la alerta pasa a segundo plano o desaparece y se instala el miedo. Ya. Perfecto. Y en base a eso que estás comentando, que ya has mencionado 2 veces el riñón, es decir, de acuerdo a lo que se reprima o a qué situación, ¿se afecta uno u otro órgano específico? Eso, digamos... Claro está. Mira, cada emoción reside en un órgano, según los postulados de la medicina tradicional china. Por ejemplo, en el riñón, tanto residen los sentires positivos y los negativos, digamos, sentires, emociones. Ya, por ejemplo, en el riñón están positivas la alerta, la responsabilidad. Ya. Pero también está el negativo, que es el miedo. Pero el miedo, no, hablando del miedo, es el miedo ya como el miedo excesivo, ya. En el corazón está la alegría, ya. Está la tristeza. Es decir, cuando una persona se siente triste de extremo, se supone que el órgano que se ve, entre comillas, afectado a mayor medida es el corazón. Sí, aunque el corazón, te quiero comentar algo, el corazón recibe todas las emociones de todo el esquema corporal, no solamente la alegría y la tristeza, sino todas las emociones del esquema corporal, ya. Por ejemplo, mira, lo que es, hay un órgano que nosotros casi no le paramos atención, está ahí como que casi olvidado, que es el vasopáncreas. El vasopáncreas, que es digamos, las emociones positivas que maneja, es la solidaridad, porque él es el gran distribuidor, porque él es el que distribuye todos los que, digamos, junto con el estómago, todos los nutrientes que el organismo necesita, sabe qué cantidad de nutrientes se va a despachar para cada parte del cuerpo, de acuerdo a la demanda. Entonces, mira tú la solidaridad. ¿Qué es lo contrario a la solidaridad? El egoísmo y esas cosas, ¿no? Entonces, también el vasopáncreas es, además de ser el gran distribuidor, es el administrador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene su vasopáncreas afectado? Comienza a manifestar en su exterior una mala administración de sus decisiones, una mala administración de sus cosas. Esto es así, porque esto es una cosa que parece mentira, pero así opera, ¿ya? Por ejemplo, los pulmones tienen las emociones del recuerdo. Cuando el recuerdo es recordar todo lo bueno, lo no bueno, lo menos bueno, pero cuando la persona comienza a caer en estados de melancolía, ya, y esa melancolía se aposenta y se instala, como igual te comentaba ahorita lo de los riñones con el miedo, se instala en los pulmones, vienen entonces los problemas respiratorios, las gripas frecuentes, las bronquitis, todo eso que afecta el sistema respiratorio. Ya. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer para gestionar de buena manera, digamos, estas emociones que sentimos, que a veces no es fácil identificarlas en el momento, sino que lo hacemos unos minutos después, unas horas después, y ya como que dejarlo, sentirlas, pero como ya que no nos afecten, como decimos en los órganos, en lo que son los riñones, en lo que son el corazón y demás, de acuerdo a lo que se siente, lo que se transite, pero de qué manera podemos hacer como para que esto no logre llegar a afectarnos, o de pronto funciona con casos súper extremos en los que sean ya emociones súper fuertes. ¿De qué manera se puede gestionar esto?
De hecho, las emociones van a estar siempre presentes en el día a día. En cada momento, eso es algo que es parte de nuestro existir, ¿verdad? Ujú. Sí, claro. Pero cuando nosotros somos conscientes de que tenemos el control sobre ellas, uno, dos, cuando nosotros tenemos que entender que estamos en un contexto social, formando parte de él, y que debemos aportar lo mejor de nosotros hacia, o sea, de adentro hacia afuera, ya. Y le damos digámoslo así, un valor esencial a la conexión con el otro, ya. Ok. Entendiendo de que el otro, igual que yo, tiene la razón, entendiendo que el otro, igual que yo, también tiene emociones y reacciones o respuestas, dependiendo de, ahorita yo te decía, lo importante no es reaccionar, es saber dar una respuesta. Ya. Ok. Entonces, cuando nosotros nos concientizamos de que estamos en un universo y que somos un puntico de alfiler dentro de ese universo y tenemos una relación armoniosa con nuestro entorno social, nuestro entorno natural, nuestro entorno laboral y con nosotros mismos principalmente, ya, porque mira, muchas veces las emociones más fuertes, más negativas, las generamos a partir de nosotros mismos. A veces nos convertimos como en autocastigadores, ya. Ok. Nos enojamos con nosotros mismos, procedemos de manera inesperada contra nosotros mismos. Entonces, todo eso, cuando se da ese buen manejo de esas cosas, y nos vemos como yo, pero allá está el otro también, que forma parte importante también igual que yo, porque no existe aquí el tema de la superioridad, sino el tema del equilibrio y la igualdad, ya. Entonces, en la medida en que eso se haga, sí, digamos, nuestra salud mejora. Incluso hay un médico que él dentro de sus charlas formativas ha expuesto ese caso de una paciente llamada Margarita que se le presentó con un cuadro clínico digestivo pero severo, donde ya le habían hecho de cuánta cosa y le habían mandado cuánta cosa. ¿Y sabes cuál fue la fórmula que él le dio? A él le preguntó que cómo estaba su ambiente familiar, laboral, y le dijo, ¿qué cosa te hace enojar a ti? Pero que te enoja sin que tú lo estés buscando, sin que tú lo provoques. Dice, cuando veo a mi jefe. Okay. Imagínate, el jefe lo va a ver todos los días. Así entonces ella le dice, me va a mandar otra vez la gastroscopia, me va a mandar otra vez el omeprazol. Le dijo, no, lo único que te voy a pedir es que a partir de mañana, cuando veas a tu jefe, le vas a sonreír. Okay. Y ella le dio una mirada al médico que lo quería fulminar. ¿Te parece que el jefe pues generaba en ella una cuestión inexplicable? Al paso de un mes regresa de nuevo a la consulta y llega con aquella desesperación por hablar sobre la experiencia del mes. Okay. Y le dice al médico que ella no entiende qué le está pasando al jefe, porque el jefe ha cambiado tanto su actitud. Y fíjate que no era el jefe, era ella la que tenía que cambiar la actitud, ¿sí ves? Claro. Entonces, un simple cambio de actitud puede favorecer la salud o puede favorecer la enfermedad. Así es. Ya. Perfecto. Entonces, o sea, como recapitulando un poco, o más bien, se tiene como que el pensamiento de que si no nos enfermó algo viral o algo que fue, digamos, por medio de, no sé, temas genéticos y demás heredados, es porque estamos consumiendo ciertos alimentos ultraprocesados, el tema de las grasas, todos esos temas de verdad, de las azúcares. Pero se puede decir que obviamente se entra o se puede acompañar de que sí influye y seguramente tiene mucho que ver, pero también el tema de la gestión emocional tendrá mucho que ver también con estos casos que son cada vez más recurrentes de gente que se enferma de pronto de la noche a la mañana o que se enferma pero no sabe, entonces dice, debe ser que me comí algo, pero ¿qué será?
o debe ser que no llevo una buena dieta, pero digamos que igual lo identifican y saben que, porque muchas veces la gente sabe que los azúcares no hacen bien, la gente sabe que los ultraprocesados no hacen bien, pero aún así los siguen consumiendo. ¿De qué manera podemos hacer como para listo? Así como identificamos esos alimentos que sabemos que no nos hacen bien, que la gente pueda gestionar de buena forma como que sus emociones también, porque a veces los identificamos. La chica identificó que el jefe no estaba haciendo bien porque de pronto encendía alarmas en su organismo que de pronto para ella no hacían bien. Pero ¿cuál sería, digamos, un consejo de oro para poder gestionar esto de buena manera? Mira, el consejo de oro es sencillo. Es amarnos. Tener primero que todo amor propio por nosotros mismos. Eso que tú decías es fundamental. Existen miles de cosas allá afuera que nos hacen daño. El consumo de todos esos productos procesados, la ingesta de azúcar, todo esto nos hace daño. Las bebidas, El alcohol, tabaco, todo claro. eso nos hace daño. Y sin embargo, ¿por qué la humanidad persiste en eso? Porque falta amor propio. Ya. Cuando la persona no se ama, pues se va por ahí. Son como... Yo he visto casos que yo los he considerado prácticamente suicidios a lento plazo. Una persona con una diabetes y consumiendo dulces a toda hora, todos los días, y él desencadena ya en una muerte. Es decir, o sea, ahí se puede decir que también que hay personas adictas como a ciertas emociones que no le hacen bien, que es como un poco el paralelo a esto de que es diabético y aún así consume dulce porque no se puede controlar y sabe que se va a enfermar, pero aún así sigue. También hay personas que son adictas de pronto a sentirse de cierta manera, que saben que eso va a desencadenar un dolor de cabeza, un dolor en alguna parte del cuerpo, y aún así lo hacen como en automático tal vez. Bueno, no tanto en automático, como te decía ahorita, carencia de amor propio. Okay. Cuando la persona no se ama, no se valora, lógicamente es porque has roto esa conexión con eso celeste, eso misterioso que tiene y entretiene todas las cosas, que por eso le llamamos el misterio, Dios, fuerza creadora, como tú la quieras llamar. Okay. Ya. Y el amor propio es el amor hacia el otro. Ya. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer en el otro yo. O sea, como aquí digámoslo así, como si fuera un espejo a la otra persona, que tiene igualmente, al igual que yo, sus sentires, sus situaciones. Entonces, eso es lo que nosotros, ahorita cuando yo te hablaba del distribuidor, el solidario, ya, es que en nuestra propia, en nuestro propio esquema corporal tenemos eso ya ahí como una impronta, pero los tenemos como relegados y olvidados, ya. Entonces, eso, valorarte, si tú sabes muy bien que te hace daño tomar licor y lo tomas, o sea, ¿qué significa eso? Ya, claro, que no te estás valorando, que no te importa sentir los efectos posteriores, que son bastante, deben ser muy feos, ¿no? Bastante dolorosos, bastante molestos. Y mira que la persona, como tú ahorita usaste una palabra que dice adictas a, la persona adicta al dulce, adicta al licor, al cigarrillo, cuando alguien le dice algo, lo llaman una reflexión, ¿qué hacen? Se enojan. Okay. Ya, ¿quién entra ahí a afectarse? Hígado. ¿Quién entra a afectarse ahí? El páncreas. La vesícula biliar. Ya. Y su corazón. O sea, todo el esquema. Cuando hay un desequilibrio causado por una emoción mal gestionada, se desequilibra todo el esquema. Ya, porque ellos trabajan al unísono. Ya, trabajan en coordinación. Entonces, cuando en una máquina industrial un tornillo se zafa, ¿qué pasa con la máquina? Se paraliza. Así es. Entonces igualmente pasa con nosotros. Cuando nosotros no gestionamos bien nuestros sentires,
inmediatamente se comienza a dar todo ese desequilibrio a nivel de la salud y se manifiesta a través de un dolor, se manifiesta a través de vómitos, se manifiesta a través de una acidez estomacal, una diarrea, una respiración bastante difícil, ¿ya? En fin, de alguna manera te lo va a manifestar el organismo. Es como si te estuviera diciendo, óyeme, mírame, por favor. Es como un llamado hacia una reflexión, ¿ya? Que es lo que nosotros no hacemos. Perfecto. Bueno, súper interesante el tema. Muchísimas gracias por el tiempo prestado. Espero que les haya gustado. A los que quieran ahondar más en el tema pueden contactarnos en las redes sociales o de pronto que tengan algún interés en contactar directamente lo que son los servicios acá de coaching ontológico, de la terapia tradicional china o la terapia con Reiki. Lo pueden hacer escribiendo pues por el DM y con mucho gusto pues contactaremos con ustedes para brindar después todo el seguimiento y asesoría que necesiten. Muchísimas gracias por el tiempo prestado y que tengan un excelente día.